Internacional de La Rioja y un diplomado en alta dirección del TEC de Monterrey. Ha sido docente universitario y director de la carrera de propaganda y publicidad en la Universidad Central en Bolivia. Ha trabajado en cargos ejecutivos, gerenciales y directivos en publicidad, prensa, relaciones públicas y relaciones institucionales para diversas organizaciones de gran prestigio en Argentina, Bolivia y Paraguay. Asesoró en comunicación e imagen a diferentes organizaciones privadas y públicas, como organismos de gobierno y partidos políticos en campañas presidenciales, legislativas, estatales y municipales de Argentina, Bolivia y Paraguay. Argentina, Bolivia y Chile, perdón. Fue asesor en sondeos de opinión pública, dirigiendo encuestas y técnicas cualitativas de investigación social para diversos programas de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajó como columnista y analista político, social y económico para 7 periódicos. Ha editado cerca de 20 libros y desde hace más de 12 años publica semestralmente un compendio catequético destinado no solo a reflexionar, sino a modelar la personalidad conforme a los valores del Evangelio. Desarrolló, constituyó y actualmente dirige una organización católica con miles de voluntarios en 9 países, que sostiene cerca de 50 comedores populares. Trabaja en hospitales, cárceles, asilos de ancianos, orfanatos y albergues para migrantes. Complementa todas sus labores haciendo coaching personal y organizacional. Es académico honorario y fundador de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. En los últimos años ha intensificado su activismo ciudadano y político en defensa de la libertad, la vida, la familia, la democracia y el Estado de Derecho, y se ha incorporado como diputado al Parlamento Global Hispano, donde preside la Comisión de Educación. Pues ese es el currículum del maestro, que esperemos que ya está conectado y esperemos que pueda ya conectar su audio. Adelante, maestro. Con la bendición de Dios, ¿verdad? Lo escuchamos entrecortado, maestro. Eso veo que sí está entrecortado, No, ya se oye mejor. Ya se oye mejor, en este momento ¿Sí se oye mejor ahora? mejor. Sí. Sí, ya. Ok, bueno, pues esperemos en Dios que la comunicación fluya. Sí, por ahí yo también los veo medio entrecortados. Por las dudas tengo un cable LAN, si hiciera falta, pues lo ponemos. Muy bien. Ustedes me dicen, si en algún momento se está entrecortando, pues vamos a afinar el uso de la tecnología. Muy bien, claro que sí, maestro. Nosotros le decimos si algo sucede. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De verdad es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Realmente México transita por uno de los momentos más difíciles, más críticos, cruciales y me animaría a decir que perentorios de su historia moderna y contemporánea, ¿no? O si prefieren, postmoderna. Y bueno, por eso y por muchas razones que voy a ir comentándoles a lo largo de esta plática, pues de verdad me siento muy agradecido por esta invitación, muy agradecido a ustedes, al Consejo Nacional del Lago, pues en la persona de los directores y bueno, en primer lugar, por supuesto, a Dios, que es el que hace las cosas y el que las suscita. Cuando estaba preparando la plática para compartirles hoy, decía, algún día tengo que escribir por lo menos un artículo, si no un libro, sobre los puentes de Dios. Y decía, creo que en inglés se escucharía mejor el título, pero definitivamente el Señor tiene sus puentes, sus llaves, y es increíble cómo cuando el Espíritu Santo fluye, pues las cosas se dan. Así que mi agradecimiento a Dios y por supuesto a cada una de las personas que nos acompaña esta noche. Sabemos que no es fácil, siempre uno tiene que dejar de hacer algo para tener que asistir a una reunión, a una plática,
Y entonces, bueno, verdaderamente pues estoy agradecido con cada uno por su tiempo, por la atención, y porque espero que con la bendición de Dios, y si esto sale medianamente bien, me ayuden a compartir el mensaje. Así que a través de ustedes también empiezo ya a agradecer a quienes vean esta plática mañana, la semana que viene, de aquí a 2 meses, a través de las redes sociales. Un poco entiendo que esa es la idea, ¿no? Eh, Voy a decirles con la mayor claridad que sea posible, por qué he decidido empezar diciendo que México atraviesa uno de los momentos más decisivos, cruciales y perentorios de su historia. Pero, pues antes debo decirles que el estar aquí con ustedes hoy para mí, compartiendo esta plática, que por cierto voy a empezar a compartir pantalla para tener ya el título que me han pedido que le pusiéramos a esta plática, y para ver también si hacen falta ajustes con el cable blanco, así vamos a andar bien. Lo que titula esta plática Balance sobre la situación del país y los enormes retos para los mexicanos. Y bueno, yo debo decirles que si tan solo me hubiera puesto a pensar hace algunos años o algunos meses que iba a tener la posibilidad de reunirme con el Consejo Nacional de Laicos de México para hablarles sobre lo que está sucediendo, creo que no hubiera dormido unas cuantas noches. En la Argentina hay una expresión que me gusta mucho, y le dicen el sueño del pibe. Y bueno, ahí ponen el ejemplo de este jugador de la selección argentina, Julián Álvarez, que desde niño era un admirador de Lionel Messi y soñaba con algún día pues estrecharle la mano o poder tener un autógrafo de él. Y en el último mundial le tocó jugar con él y recibir de él un pase de gol que fue maravilloso, quizá uno de los mejores goles del último mundial. Entonces, es cierto que por estos insondables caminos del Señor, los sueños de los pibes a veces se realizan, ¿no? Y les decía, para mí, hace mucho tiempo era muy importante el poder hablar con mis hermanos en la fe, el poder llegar a través de Internet a personas que están comprometidas con Dios y con la iglesia, a través de una vida de apostolado, ya sea en movimientos laicales, en sus parroquias. Sé que algunos incluso tienen encomiendas a nivel diocesano, y poder hablar de lo que se está viviendo en México ahora desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva social, humana y, por supuesto, política, ¿no? Con clave en la política, porque es desde allí desde donde vienen las cosas. Y bueno, tener esta disposición de este marco que ustedes han creado, de este ciclo de conferencias, pues es algo muy, muy importante. Probablemente con la siguiente analogía que vaya a hacer, ustedes crean que yo soy fanático del fútbol, pero toda mi familia que probablemente esté viendo también o vaya a ver este video algún momento van a decir, claro que no, no me aguanto 45 minutos de un partido ni por más que fueran las estrellas mundiales. Pero sí me gusta analizar los fenómenos, los procesos, las pasiones humanas. Y hay algo que me gusta mucho del fútbol y es la estrategia, ¿no? Ver esos jugadores que verdaderamente son estelares y uno puede remontarse hasta, digo, más atrás de él, no sé, pero Pelé, Beckenbauer, o más adelante pensar en un Maradona, pues un Hugo Sánchez, aquí el Chicharito. Yo creo que los grandes futbolistas son aquellos que tienen la capacidad de parar el balón en media cancha, una fracción de segundo, y desde allí poder ver cómo está la jugada para ver dónde van a hacer el pase. Esto les digo siempre a mis hermanos en la fe cuando nos reunimos en retiros, en encuentros, y les digo, Dios nos está dando la posibilidad de parar un momentito la pelota para ver cómo está la jugada.
Y así es como los grandes jugadores, parando la pelota y viendo cómo está la cancha, ven dónde están los adversarios, ven dónde están los jugadores del propio equipo, por dónde se puede jugar un pase de gol o eventualmente avanzar uno dribleando la pelota para ir hasta el arco, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad a través del Consejo Nacional de Laicos de parar un poquito la pelota en medio de la jugada y ver cómo están todas las fuerzas correlacionadas, pues es algo muy importante. Y les digo, hablamos de cuestiones espirituales, hablamos porque esto está en el marco de la batalla entre el bien y el mal, la batalla espiritual. Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda vida humana, individual o colectivamente concebida, está en el marco de un combate espiritual. Y si vamos a Apocalipsis 12, que siempre recomiendo la lectura de este capítulo, porque además es uno de los más claros y además aparece allí nuestra Madre María de Guadalupe, pues vemos con claridad que estamos en medio de un combate espiritual y así va a ser hasta la segunda venida del Señor. No sé si se me está escuchando bien o está medio entrecortado. Sí, maestro, se escucha bien. No se ve. Perfecto, pues gracias a Dios. Entonces les decía, el poder hablar con mis hermanos en la fe, con gente que comparte los valores y poder analizar con ellos lo que está pasando en México y en América Latina, es muy importante. Y por eso doy gracias especiales a Dios y a ustedes por la invitación y a todos los que estamos aquí presentes. Entrando en materia ya, por allí hemos debido escuchar, o por lo menos nos llegó el chisme, de que el presidente de México dice que el país está viviendo una situación estelar. Y definitivamente creo que hoy sí México está viviendo una situación estelar por dos razones fundamentales. Primero, porque está tocando fondo. Y como decía mi mamá, siempre cuando sientas que te estás hundiendo y que no puedes parar, lo mejor que puedes hacer es darte impulso hasta abajo para que una vez que toques piso puedas doblar bien las rodillas y salir hasta la superficie disparado, ¿no? Entonces, también está este dicho de que nunca está más oscura la noche que segundos antes de que empiece a despuntar el alba. Entonces, desde esa perspectiva sí creo que es una situación estelar. Creo que es una situación estelar también porque por primera vez en la historia de México tenemos una candidatura independiente y ciudadana, ¿no? De una persona que no milita, no viene de una tradición de militancia, un partido político, y creo que en medio de la crisis de representación política que hay en el mundo entero, no solo en México, pues el hecho de que una ciudadana pueda presentarse como candidata a la presidencia me parece una situación estelar. Por lo demás, pues todos los indicadores económicos, sociales y políticos de México son deprimentes, ¿no? En lo económico, simplemente porque no es materia de análisis, me gustaría atiborrar los números. Basta con solo decir el Producto Bruto Interno está creciendo en promedio anual durante estos 6 años de la gestión de López Obrador en el 0.8%. El crecimiento del Producto Bruto Interno es del 0.8%. Y el crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento de la población en México es de 1.67, o sea, más del doble. Quiere decir que en la práctica lo que está sucediendo es que la economía se está contrayendo, se está achicando, no está creciendo, se está achicando en 0.8% anual. Entonces, este es un dato lamentable, que uno lo escucha de un analista económico, pero lo constata cada semana cuando va a hacer sus compras al mercado. O sea, cada vez vemos más que el dinero nos alcanza para menos. Esta es la verdadera situación económica de México. Desde el punto de vista de los indicadores sociales, hay un poquito de ruido de fondo. Desde el punto de vista de los indicadores sociales, si nosotros analizamos
Maestro, un Sí, momentito. uno dice, qué cosa tendríamos que hacer para revertir esta situación? ¿Qué cosa tendríamos que hacer para que el crimen organizado no se campee y presuma de su maldad ante el ciudadano común y e indefenso? Y si hablamos de otro indicador social, la educación, dejó de medirse la calidad de educación. Ahora dicen que no se debe calificar con número a los alumnos. Han impuesto lo que jamás pensé que iba a pasar, impusieron sus libros de texto con no solamente una serie de errores de concepción, como el tema de multiplicar los mangos. Me gustaría que me enseñaran a mí cómo se hace para multiplicar los mangos, creo que me haría millonario. O los errores de redacción y de ortografía y todo eso. Y a propósito, el enseñar a hablar mal a la gente el español, porque dice que así se habla, pero sobre todo la carga ideológica, no solamente con el tema de la ideología de género, sino francamente hacia un marxismo ateo. Entonces, un materialismo dialéctico. Esto es terrible. O sea, y esos son los indicadores de esta gestión. Y indicadores políticos, es decir, la crisis en la institucionalidad, la falta de pesos y contrapesos, el que se hayan apropiado de los derechos humanos están históricamente para defender al ciudadano de los abusos del Estado, y resulta que ahora el poder, el partido en funciones de gobierno y de poder toma la Asamblea de Derechos Humanos es un botín político más. Y bueno, el Estado de Derecho, sobre el que tenemos a continuación algunas cosas, porque cuando uno habla por allí de Estado de Derecho, pareciera ser materia opinable, ¿no? O sea, decir, bueno, tú subjetivamente crees que hay o que no hay Estado de Derecho, o cómo podrías decir que sí se deterioró, etcétera. Por eso es que he querido tener los datos que brinda la World Justice Project, el World Justice Project, que es una institución la más seria que hace el análisis de los estados, de la situación del Estado de Derecho en distintos países, y que esta asociación define su misión, su visión y sus objetivos claramente como el generar conciencia y el promover la atención multidisciplinaria para evaluar cómo está esta situación, en qué medida se da o no se da en distintos países, porque en la visión de ellos el mundo debiera ser un órgano compuesto de comunidades de Estado de Derecho que brinden justicia, oportunidades y paz a los ciudadanos. Entonces, bueno, el World Justice Project evalúa a México en los siguientes números. Pero debo comentar, son los factores. El método que sigue el World Justice es el de evaluar con índices sobre 8 factores y, si mal no recuerdo, son 77 subfactores. Pero entre esos 8 factores evalúan las restricciones de los poderes gubernamentales, es decir, si hay un debido sistema de contrapesos dentro de la política para poner de alguna manera pues un freno a cualquier abuso de autoridad. Son 44 los subfactores que analizan. Entonces, en este primer factor de las restricciones a los poderes gubernamentales, el World Justice Project mide hasta qué punto están sujetos a la ley. Comprende los medios tanto constitucionales como institucionales por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios, los agentes, limitan su accionar y se hacen responsables ante la ley de sus actos.
Y también incluye controles no gubernamentales sobre el poder de gobierno, como la prensa libre e independiente, etcétera, ¿no? Entonces, si nada más recordamos que López Obrador dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues de este modo, si vemos además cómo se dictan las leyes, muchas de las leyes que se han aprobado en este sexenio, que vienen directamente desde Palacio Nacional, y ahora vamos a hablar de eso porque ni siquiera han sido gestadas en Palacio Nacional, llegan y se aprueban proyectos de ley de 400 páginas en 6 horas, sin que tuviera tiempo de leerlas siquiera un diputado ávido y experto en lectura. Entonces, pues, ¿cómo califica el World Justice Project a México en este primer factor de restricciones al poder gubernamental? Con México está en el lugar número 104 de 142 países. El segundo factor es la ausencia de corrupción. Habla de sobornos, tráfico de influencias. Este factor considera 3 formas de corrupción, que son precisamente el soborno, las influencias debidas de intereses públicos o privados y la malversación de fondos públicos u otros recursos de parte de agentes gubernamentales. México está en el lugar número 136 de 142. Y no debe sorprendernos porque más del 85% de los confirmados por el gobierno no fueron licitados, sino que hicieron por adjudicación directa. Estos números, esta calificación corresponde a noviembre del 2023. El factor es que el gobierno sea abierto, es decir, que haya cierta dosis de transparencia. La apertura está definida por el grado en que un gobierno comparte información y empodera a las personas con herramientas para responsabilizar al gobierno y fomentar la participación ciudadana en las deliberaciones sobre las políticas públicas, etcétera, etcétera. Este factor, entre otras, mide si se publicitan las leyes básicas y la información sobre los derechos legales y si se evalúa o no la información que el gobierno da sobre esto. Que hay una retroacción de... Gracias al INAI y al INEGI, básicamente, que todavía no los desapareció López Obrador, pues esta es la mejor calificación de México. Está en el número 45 de los 142 países. Pero precisamente por eso es que quiere, bueno, ya trató de copar por dentro el INEGI y ahora trata de desaparecer al INAI. Derechos fundamentales, libertad de expresión, libre tránsito, etcétera, ¿no? Vemos, entre otros, también otros índices como los derechos humanos, bueno, la práctica y el respeto, etcétera, etcétera. Este es uno de los factores más difíciles de medir, tiene muchísimas subvariables, pero en esencia podemos hablar de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de cada uno de los estados y, por supuesto, por la Declaración Universal de Derechos Humanos. México está en el lugar 93 de 142 países. Orden y seguridad, seguridad de las personas y de la propiedad, México está en el lugar 133 de 142. Cumplimiento regulatorio y apego a la ley, México está en el lugar 102 de 142. Justicia civil, administración de la justicia, sentencias justas, etcétera. México en el 131 de 142, justicia penal en el 132. La posición general promedio de México es el 104 de 142 países en Estado de Derecho. Pero yo creo que aquí si el World Justice Project hurgara un poquito más sobre los proyectos de ley que se están haciendo, eso, México caería estrepitosamente al puesto 120, 130, sin duda. Entonces, el Estado de Derecho significa una mejor salud pública, desarrollo económico, participación política. Definitivamente es el ingrediente imprescindible para que todas las formas de esfuerzo humano puedan dar fruto, especialmente en las comunidades más carenciadas. Ahora, estos
datos, estas cifras que obtenemos de la evaluación del World Justice Project, estoy tratando de avanzar y por algún motivo, un problemita. Ahí está. Se dan en el contexto de una democracia a la que yo llamo secuestrada. Es la democracia, entre comillas, propia del socialismo del siglo XXI. Todo lo que está pasando en México, y este es un tema difícil de tratar porque verdaderamente pega muy duro al orgullo nacional, pero es fundamental, es absolutamente necesario entender que lo que está pasando en México es producto de lo que viene sucediendo en América Latina desde 1998. O sea, verdaderamente es en 1990 cuando yo tengo noticia del surgimiento del Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, Fidel Castro y en ese momento todas las izquierdas nacionales. Y debo decirles, no sin sonrojarme un poquito, que sé muy bien de esto porque yo en ese tiempo militaba en agrupación de... decía mi tío que el que no tiene pensamientos sociales antes de los 30 no tiene corazón. Y el que es de izquierda después de los 30 no tiene cerebro. Un poquito duro el tío, pero bueno. Pues más allá de las posiciones que cada uno tenga sobre lo político, lo social, lo económico, y de verdad debemos retar cada una de las posiciones, pues yo, por una cuestión de curiosidad, no solamente académica, sino también de praxis política, empecé a interiorizarme en aquellos tiempos de qué se trataba esto del Foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo, el mal llamado socialismo del siglo XXI, porque ni siquiera es socialismo, es un capitalismo pesado con una nueva burguesía o una nueva oligarquía conformada por los líderes del partido, sus familias y sus amigos, apoyado esencialmente en el crimen organizado. No sé si ustedes han tenido chance de buscar algo, leer algo sobre el cártel de los soles, que es el cártel más peligroso del mundo, considerado el más violento, etcétera. Pues es un cártel venezolano que se dice es administrado por algunos generales y de allí viene el tema de los soles, porque los oficiales hasta superiores llevan estrellas y los generales llevan soles en las charreteras. Y bueno, verdaderamente, pues el vínculo con el narcotráfico y secuestros y todo esto está por demás documentado en varios estudios que se han hecho. Entonces, pues por más increíble que nos parezca y por más pena o vergüenza que nos dé, muchas de las leyes que se están aprobando en este sexenio ni siquiera fueron escritas en el Palacio Nacional. Vienen directamente desde Venezuela, desde Cuba, desde Brasil. Son cosas que ya se han probado en otros países, que dan resultado, que se hace una tropicalización más o menos a modo para que puedan salir con mayor rapidez. Se cambian algunas cifras, pero en esencia es exactamente el mismo derrotero que siguieron Venezuela, Nicaragua, Bolivia y muchos otros países, como ahora vamos a ver. Prácticamente lo que tenemos es un títere que lo único que hace es mentir 2 horas diarias y a su vez mueve a otros títeres en el reino del revés. Pero además ahora quiere dejar a otra marioneta en su silla. Y tal cual lo digo aquí, realmente no sé si quiera hacerlo él, no sé si quienes detentan el poder detrás de él realmente tengan el plan de eventualmente darle el gobierno a Claudia Sheinbaum, eventualmente ganar las elecciones, etcétera. Cosas que por allí pues no se puede hacer futurología, pero es difícil de creer. Lo que hemos visto en la mayoría de los estados ha sido que le han buscado la vuelta para tratar de una reforma constitucional, una nueva constitución
un estado de excepción o de sitio para evitar elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y como yo sé que lo que estoy diciendo por allí puede sonar muy, muy mal, quiero invitarles a ver y espero poder compartir con ustedes. Creo que lo que conviene en estas circunstancias es a ver si dejar de compartir primero y luego volver a compartir. Algo que ya ha tenido algo de difusión en estos últimos días, pero es algo que nosotros habíamos visto, digo nosotros, un grupo de amigos con los que venimos trabajando en el análisis de lo que sucede en México y en el diseño de estrategias, pues recién lo ha hecho público Loret y se va a ver acá. A ver, no sé si ahí se está escuchando. No, no se escucha, maestro. Ok, a ver, vamos a parar acá porque sé que desde aquí sí vamos a poder compartir. ¿Dónde está? Compartir sonidos del equipo. Perfecto. Ahí está. Ok. Apenas que lo inicie de nuevo, maestro. Sí. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Maestro, también no sé si pueda al ratito a lo mejor apagar su cámara para ver si ahora sí se escucha completamente su voz, porque de pronto sí se le entrecorta. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Ya no vimos nada, maestro. ¿Sí nos escucha? Se salió. Ah, ok. Esperamos un momentito mientras el maestro se vuelve a conectar. Ujú. Ahí está. Es su micrófono, maestro, no lo escuchamos. Ahí vamos a tratar nuevamente. Ok, ahí ya lo Ya está. escuchamos. Adelante. Veo que por algún motivo no puedo compartir el audio yo. De repente si les pongo, a ver, es que me está pidiendo una contraseña que según yo es la que le pongo acá, pero no, es de Mm. Zoom y realmente no tengo la contraseña de Zoom. Ok, ¿les parece si por favor les paso yo el link de esta ahora mismo acá en el chat Ujú. para que ustedes compartan por favor el video y el audio y luego retomamos la presentación? Muy bien. Estoy tratando de, a ver, muy bien. Aquí en el chat.
Ahí les fue. Sí, Si muy Muy, pudieran, bien. por sí, favor, maestro. Ya, ustedes. muy bien. Sí, Gracias. cómo no. Gracias. Dale. Maestro, lo que quiere es que el administrador comparte el video. ¿Eso quiere? Sí, por favor, si son tan amables. Que Ah, compartan muy el bien. video con el audio. Es un video muy breve, no lleva más de, si acaso, 2 o 3 minutos. Muy bien, muchas Sí, ahí va. gracias. Ahí va. A ustedes. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional, el producto humano, producto social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Nacional se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del... A medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres. Fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Sí, increíble el video. Muchas gracias, maestro. Sí. Maestro, no lo escuchamos. ¿Puede prender su micro? Por favor. Maestro Francisco, no lo escuchamos. Ahí voy nuevamente, Ahí. disculpen, por favor. Sí, Muy bien, adelante. estaba ahí en la lucha para compartirla. Pero bueno, a ver, Ok. ¿dónde? Hey, ¿Sabe qué? sweetie. I'm sorry I was Cambié. late. God, I've been waiting for like an hour. I know, baby. Where were you? Sorry, I was just running a little late. I'm starving. My poor thing. You said an hour ago you were going to be here. Where were you? Traffic was really bad. Ya. Ok. Les pido una disculpa y estoy peleando con el aparato. Ahí Sí, está. aquí. Adelante, Bien, maestro. muchas gracias. Bien, entonces, pues estábamos en esta diapositiva que les había puesto ahí
el video, ¿verdad? Un poco simplemente para ver hasta qué punto realmente las, entre comillas, ideas de López Obrador no son las ideas de López Obrador. El único proyecto político, económico y social de la 4T ha sido, es y será siempre repetir las recetas cubano-brasileñas que se aplicaron en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, con menor o mayor grado de éxito, les decía, según las circunstancias. Y esto verdaderamente es así. El proyecto en lo que consiste, en definitiva, es en concentrar, si es posible, absolutamente todo el poder en una sola persona, eliminando todos los contrapesos, todos los organismos autónomos o independientes. El proyecto económico consiste en manejar todo el dinero a discrecionalidad y con la menor transparencia y el menor criterio posible. En lo social, de lo que se trata es, vamos, socioeconómico, de hacer que la mayoría, por lo menos un 50 o más del 50% de la población, dependan absolutamente del Estado, ya sea de manera directa por vía de la contratación o por planes y programas de ayuda, para de esta manera conseguir ese caudal de votos necesario para poder ir a la reelección o, si no hay una reelección, que en México, ahora vamos a hablar de este asunto, por lo menos a que siga el partido en el gobierno, ¿no? Pues hablábamos del contexto internacional nada más rápidamente. En 1990 surge esto del Foro de Sao Paulo. En el 98 llega por primera vez por vía electoral a la presidencia con Hugo Chávez en Venezuela. Él era del movimiento Quinta República, primero, que luego pasa a ser el Partido Socialista Unido Venezolano. En el 2002 gana Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores en Brasil. En el 2004, Tabaré Vázquez con el Frente Amplio en Uruguay. En el 2005, Evo Morales con el Movimiento al Socialismo en Bolivia. En el 2006, Michelle Bachelet con el Partido Socialista de Chile. En el 2006 también Rafael Correa con Alianza País en Ecuador y Daniel Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Acá hay una excepción importante porque la mayoría de estos países han avanzado a paso rapidísimo hacia el socialismo del siglo XXI. El caso de Chile es diferente porque Chile tiene una tradición y una cultura política de muchísimos años, ¿no? Digo, salvo el periodo de la dictadura de Pinochet y los 4 años, bueno, menos, 3 años anteriores de desgobierno de Salvador Allende, pues Chile sí tiene una tradición fuerte de democracia, ¿no? Lo vamos a tratar más adelante muy rápidamente. En 2008, un ex obispo, Fernando Lugo, por la Alianza Patriótica para el Cambio, que hoy se llama Frente Guazú, gana en Paraguay. En el 2009, José Pepe Mujica, por el Frente Amplio en Uruguay. También un hombre con valores, un hombre con criterio, pues no hace lo que hacen todos de la aplicación de la receta del foro tal cual. En el 2014, en El Salvador, Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí de Liberación. En 2018, en México, Andrés Manuel López Obrador. En el 19, Alberto Fernández en Argentina, con la coalición Unión por la Patria. 2022, Pedro Castillo en el Perú. 2022 también Gabriel Boric en Chile, con Convergencia Nacional. En el 2022, Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir de estos últimos? Que sí es importante entenderlo. Pues tuvimos nosotros la gracia de un 2021, vamos a hablar de esto, pero bueno, antes voy a hablar de cuáles son las características comunes a todos estos regímenes. Decimos que hay una democracia secuestrada. ¿Por qué? Porque las instituciones de la democracia republicana no funcionan. Hay un avasallamiento de parte del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Hay una subrogación en la representación única y exclusiva del pueblo de parte del partido en el gobierno. Para él es el pueblo y el otro es el bloque de antipueblo, ¿no? Los conservadores, los fifís, los pro-yanquis, les decían en algunos lugares, pero en fin,
todo apunta a lo mismo. El pueblo, el verdadero pueblo, el pueblo sabio, el pueblo bueno, son los que votan por este partido y los intereses que este partido, entre comillas, se supone defiende. Por supuesto que no es así. O sea, esa es su masa crítica para tratar de seguir ganando votos y por eso los mantienen y los vuelven holgazanes. Esta es la realidad. Esta es la triste realidad. Tiene una masa a la que le dan dinero por todo y por nada. En la Argentina, con Fernández, las mujeres preferían tener hijos que salir a trabajar porque por cada hijo que tenían, el gobierno les daba más y más y más dinero. Entonces preferían embarazarse e ir con que estaban nuevamente con la barriguita para recibir más ayuda y más ayuda. Y esta es la realidad. Avasallamiento de la formación de la opinión pública, o sea, los encargados de formar la opinión pública históricamente, los medios de comunicación, pues no pueden hacerlo porque la única palabra es la del presidente de la República y la gente del partido en el gobierno, bajo una supuesta máscara de libertad de expresión, ¿verdad? Pero en la práctica hay persecución, hay desaparición de personas, hay desaparición de medios, se les quita la licencia, se los extorsiona con el papel, o sea, no hay posibilidad de una prensa verdaderamente independiente. Destrucción de las instituciones que garanticen los pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, contrataciones directas para favorecer el surgimiento de esta nueva aristocracia empresarial, secrecía sobre el manejo de fondos del Estado, todo es cuestión de seguridad nacional y por tanto no tienen que informar sobre eso, desaparición o control sobre los órganos electorales, promoción de la reelección indefinida del líder del partido, un poder judicial electo, escúchenme bien porque este es uno de los temas en los que se está debatiendo México hoy, ¿no? La idea de que el pueblo sabio y bueno tiene que elegir a sus jueces para que verdaderamente sean jueces del pueblo y no de las oligarquías o de los terratenientes o de las burguesías o de los conservadores. Se los llama de distintas maneras. Fíjense ustedes qué disparate enorme, o sea, donde los consejos de magistratura llevan años para la selección de las personas idóneas para ocupar los cargos de magistrados, ellos dicen que deben ser cargos selectivos. ¿Para qué? Porque esto es lo que va a constituirse una garantía de impunidad para ellos y de persecución judicial a todos los adversarios. Esto es lo que pasa en Bolivia, esto es lo que pasa en Venezuela, esto es lo que pasa en Nicaragua. El poder judicial electo lo que hace es un poder judicial a modo que persigue a todo el que piensa de manera distinta al régimen. Judicialmente, si no es con Hacienda, es con diversas maneras. Decía un sociólogo amigo hace mucho tiempo que todos nacemos con un pie en la cárcel. Pues ellos están buscando cuál es ese pie para ponerlos de 2 pies y cuerpo entero a quienes se animen a hablar en contra de los regímenes y por supuesto para hacer vista gorda de todos los negociados y garantizar la impunidad en el ejercicio del poder del partido de gobierno con el que llegan porque ellos son los que les dan los votos y la posibilidad de acceder a los cargos de jueces y magistrados. Hablamos de una epopeya escondida o sobre la que no se ha tomado la suficiente conciencia en el 2021 y definitivamente digo la mano de Dios, porque con esa votación se le quitó la mayoría calificada en el Congreso a Morena y no pudo hacer todas las reformas constitucionales que esperaba hacer. No pudo, por lo menos de jure, aunque en los hechos, de facto, sí mantiene esa su reforma energética y no da pie a la contrarreforma, aunque en la práctica sigue la militarización y ha sido una medida anticonstitucional, pues si ellos hubieran tenido la mayoría calificada, todo esto ya hubiera sido objeto de modificación de leyes y, por supuesto, ya tendríamos la imposibilidad de elevar la cabeza fuera del agua. Entonces, ciertamente, pues esa concurrencia un poquito mayor de lo habitual para elecciones intermedias
garantizó que Morena y sus aliados perdían esa mayoría calificada. Luego la presidencia de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso también fue providencial, ¿verdad? El hecho del escándalo sobre los plagios y todo esto. Por eso yo digo, la epopeya de la ciudadanía y sin duda la mano de Dios, pues esto es lo que de alguna manera nos permite llegar hacia un final de sexenio todavía con posibilidades, yo diría que muchas posibilidades. Hubo un despertar de la ciudadanía, vimos la primera marea rosa en la defensa del INE, la segunda en la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tercera, 18 de febrero, en defensa de nuestra democracia. Y bueno, hay muchas tareas ciudadanas que están pendientes, ¿no? Como por ejemplo el castigo a los legisladores que no cumplen con su función representativa. Hay legisladores del PAN, del PRI, que o votaron a favor de reformas que son totalmente perjudiciales para la República, la independencia de los poderes, los organismos autónomos, etcétera, y pues ellos debieran sentir la sanción ciudadana por haber faltado. Algunos que votaron en contra y otros que convenientemente faltaron el día de la votación, pues por diversas razones. Justamente una de las características del socialismo del siglo XXI es el tener carpetas bajo el brazo de cada uno de los opositores para tener con qué extorsionar, con qué apretar, con qué dar el brazo a torcer, o finalmente es por vía de soborno, o cooptación o soborno, o amenaza, o dinero. Pero lamentablemente así es como hoy todavía nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación está en peligro si es que los cambios que se van a hacer pues siguen favoreciendo como se favoreció recientemente con la inclusión de la hermana de Bartlett como ministro, ¿verdad? Entonces, pues tareas ciudadanas pendientes, el castigo a los legisladores que no cumplen con su función representativa, mayor información, mayor formación, mayor organización, mayor movilización, participación como observadores electorales. Esto es muy, muy importante. Debemos formarnos como observadores electorales independientes, como ciudadanos, no necesariamente con algún partido político, e ir a cumplir esta sagrada misión de velar porque las elecciones se realicen en el marco de la ley. Pues la promoción del voto ciudadano, la lucha contra el abstencionismo, entre otras cosas. Hablábamos de los retos para los mexicanos, esta era la segunda parte de la plática, pues estamos en lo mismo, sensibilizar, concientizar, formar y movilizar a las personas con las que tengamos oportunidad de conectar. La ciudadanía bien informada, bien formada, es indestructible. Debemos comprender que el ciudadano tiene el poder, no solamente en el voto, aunque es una manera privilegiada de ejercer este poder y muchos deciden no ejercerlo, y al no ejercerlo lo que estás haciendo es dárselo a quien está ávido y sediento de tu poder y pues lo toma, porque el poder que no se ejerce se pierde, decía Jean-Michel Foucault, el primer cratólogo o estudioso de la temática del poder en serio en el siglo XX, ¿no? La mayoría de la gente dice, pues a mí la política no me gusta, no me interesa, y debemos ayudar a crear conciencia de que tu vida, lo que viene, se va a decidir a través de la política. Y por eso es importante que sí hagas el esfuerzo, que sí te intereses, que sí te tapes la nariz y te tomes la cucharada de jarabe, porque es curarse en salud. Es necesario enterarse, participar, cuando menos en los actos electorales, en los comicios, que son pues una responsabilidad, no solamente un derecho, sino también una obligación moral del ciudadano, ¿verdad? Pues aunque parezca poco y a veces hay quienes se quejan o lo critican, es fundamental viralizar los mensajes que recibimos. O sea, hay gente que critica y se queja y dice, no hace nada más que enviar con su telefonito. Eso ya es mucho, ¿eh? Hay gente que ni siquiera eso hace. Entonces,
todo mensaje que te llegue, que te parezca importante, que te ayude a ver desde otra perspectiva la realidad, a tomar conciencia de la importancia de tu participación, de la participación de los otros, pues hay que compartir, ¿no? Hay que compartir. Bien, entender que los católicos somos una aplastante mayoría numérica en Latinoamérica. En México somos 97 millones de católicos, el 77% de la población aproximadamente, 97 millones de católicos. Imagínense, en primer lugar, si fuéramos buenos católicos. O sea, si verdaderamente nos enteráramos, nos formáramos de las verdades de nuestra fe. Y allí hay todo un tema, porque pues lo sabemos, padres y padrinos se comprometen en el momento de bautizar a los niños a transmitirle las verdades de nuestra fe y no lo hacemos. Allí ya tenemos una primera tacha sobre la que tenemos que trabajar. O sea, es importantísimo que pues lo básico, el conocimiento del evangelio, los valores que provienen del evangelio, las sagradas escrituras en general, pues el catecismo de la Iglesia Católica, pero sobre todo el tener este encuentro personal con Jesucristo a través de su palabra, a través de los sacramentos y el llevar a la mayor cantidad de personas a tener ese encuentro. Si fuéramos buenos católicos, ya nada más con eso, seríamos mejores personas, por supuesto, mejores ciudadanos, más comprometidos, y sin duda es muchísimo lo que podríamos hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestro país en general y de cada uno de sus habitantes, ¿no? No nos formamos, no nos interesamos y a veces hasta estamos convencidos de que nuestros valores judeocristianos no deben ni aflorar a la hora de hablar de política o de votar. Este es el gran mito, el gran tema. No, es que la iglesia y la religión están separadas de la política, ¿no? La pregunta es, ¿a quién le conviene que esto sea así? Por supuesto, a quienes van a promover los antivalores cristianos. Y aquí no es que estemos promoviendo el desacato a la norma jurídica, a lo que establece la Constitución, pero la Constitución, por supuesto que también habla de la libertad de credo, de la libertad de culto. Una cosa es que el ministro de culto no participe abiertamente en política y otra muy distinta es que el laico tenga un quehacer en la política, o que lo que nos están tratando de hacer creer, a la hora de votar tenemos que pensar de otra manera y no conforme a nuestros valores judeocristianos. Entonces, pues esto es conveniente para mucha gente y por eso es que las cosas están como están. Entonces, para el 2024, pues es fundamental el voto consciente y útil. El voto útil. Es decir, por esto que hablamos de los valores cristianos y todo eso, no quiere decir que vamos a ir a escribir el nombre de una persona que ni siquiera es candidato reconocido por el órgano electoral en la boleta, por el simple hecho de que reza el rosario en un canal de YouTube y se dice que es defensor de los valores cristianos. Por Dios. O sea, esto es que nos tomen el pelo como a niños. No se trata de eso. O sea, tenemos que formarnos en valores y tenemos que formarnos en política. Tampoco es que va a venir y vamos a poner a cualquier improvisado por el hecho de que sabe persinarse y rezar el Padre Nuestro, que sea el presidente de los mexicanos. Por Dios. Entonces, no nos equivoquemos. En la próxima elección, el 2 de junio, se trata de una elección entre dos proyectos de país, entre dos regímenes políticos contrapuestos, dos formas de vida distintas para ti y para tu familia. Con Xóchitl Gálvez, la democracia, con Claudia Sheinbaum, la dictadura. No hay más. Y Xóchitl Gálvez, para que pueda defender la democracia y reinstaurar las instituciones, necesita la mayoría de los legisladores. Y por eso hay que votar por ella y por el PAN, por el PRI y por el PRD, boleta completa. O sea, no hay más, no hay dónde perderse.
Y para todos aquellos que tienen el sano hábito, entre comillas, de abstenerse o creen que lo que conviene espiritualmente, escúchenme bien esto, porque me ha tocado ver supuestamente a una doctora en ética y no sé qué, hablando de que no, he oído hablar de que el mal menor, no, esto aplica para cuestiones de salud, pero no aplica para el voto. ¿Por qué? Porque no tienes por qué dar tu voto a una persona que como legisladora votó por la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque te vas a condenar. Yo te diría, escúchame, mi amigo, escúchame y si es posible también échame el ojo, veme un segundito. No seamos fariseos. O sea, vamos a decir, yo tengo que salvar mi alma y por eso nunca en mi vida votaría por una mujer que aprobó la ley de despenalización del aborto. Y para salvar mi alma voy a dejar que la de mis hijos se pierda porque los van a educar en un proyecto de vida totalmente marxista, materialista, sin valores, con la promoción de la cultura LGTBIQ y todo eso. O sea, no, es que yo tengo que salvar mi alma. Entonces, que mi país se friegue. Por Dios, seamos sensatos. Y Santo Tomás en esto es claro como la luz para orientar nuestro voto. Santo Tomás nos dice, no olvidemos que el primer principio moral posee dos partes. El bien que debe ser hecho y procurado y el mal que debe ser evitado. Si te abstienes de votar o nulificas tu voto o votas en blanco, no estás evitando el mal que sin duda sobrevendrá a México si la 4T tiene 6 años más para gobernar y terminar de destruir el país. Tu deber moral es hacer el bien y evitar el mal. Y vas a evitar el mal si evitas que Claudia Sheinbaum gane. Y si votas en blanco, si no vas a votar, si nulificas tu voto o votas por cualquiera que no sea la única que tiene posibilidades de ganar, estás haciendo el mal. No estás haciendo el bien que debieras hacer. Entonces, en esto tenemos que ser claros y podemos hablar así porque ni somos ministros de culto y la gente nos escucha, nos entiende y al final cada uno toma sus decisiones. Cada uno pensará y se quedará con lo que considera bueno de lo que hemos dicho acá y pues lo que considera que no es para él, no. Yo simplemente ya a modo de despedirme, antes de cederles la palabra por si quieren hacer comentarios o preguntas, los invito a reflexionar sobre esto. A veces uno siente hasta pena de la situación por la que se está viviendo en la iglesia. Vemos escándalos aquí, que si la pederastía, que si esto, que si lo otro. No podemos cerrar los ojos ante este tipo de realidades, ni hacernos los desentendidos, ni meter la cabeza como el avestruz en medio de la tierra. Pero lo que debemos hacer es pensar en esa cantidad de sacerdotes santos que hay administrando los sacramentos y partiendo. Yo conozco uno, me tocó conocer un sacerdote que el único huevo que tiene al día lo comparte con una monjita. O sea, situaciones de hambre y de entrega y de ofrenda. Quizás no sabías que la esencia de la actual atención médica, el cuidado de enfermos, el mismo sistema hospitalario surgió de las órdenes religiosas católicas para todo el mundo. El sistema de salud es producto de la Iglesia Católica. La democratización de la alfabetización, el hecho de que hoy nosotros podamos leer, escribir y hacer cálculos aritméticos y todo esto, fue gestión de la Iglesia, porque hasta el siglo XV, XVI estaba reservado para los nobles y sus descendientes. Fue la Iglesia la que promovió la educación, la lectoescritura, la alfabetización, el conocimiento de las aritméticas, las matemáticas, para toda gente de toda clase social. Ninguna institución filantrópica del mundo da más comida, más ropa, cuida más enfermos, visita a más presos, atiende a más moribundos, asiste a más migrantes y forasteros que la Iglesia Católica. Ninguna en el mundo.
Y estos son algunos de los muchísimos motivos que nos sobran para sentirnos verdaderamente orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Y por eso les digo que para mí era el sueño del pibe el poder hablar con mis hermanos en la fe, así de creyente a creyente, de católico comprometido a católico comprometido, para ver la riqueza que tenemos y el camino que tenemos para adelante si somos capaces de comprometernos, porque eso es lo que se necesita, compromiso. No sé si hayan escuchado todos sobre la democracia cristiana. De hecho, como corriente filosófica, es una de las bases que sirvió para la formación del Partido de Acción Nacional aquí. Pero la democracia cristiana surgida en Europa, en lo que trabaja es en impregnar de los valores del evangelio el accionar político, dando primacía a lo moral, a la dignidad de la persona humana, al bien común, a la búsqueda del bien común, a la justicia social y, por supuesto, la promoción de los valores de la doctrina social de la Iglesia. Si la doctrina social de la Iglesia imperara en las relaciones interpersonales, obrero-patronales, en las relaciones políticas, sociales, no habría necesidad de que vengan estos falsos mesías de Macuspana a ofrecer una mejor vida, una mejor distribución. Voy a quitarles y les... Nadie necesitaría de eso si fuéramos conscientes de lo que nos enseña Jesucristo en el Evangelio. Por eso es que es importante inculturar esos valores. Por eso es importante lo que decía el Papa Francisco parafraseando a Santo Tomás Moro. La política es la forma más sublime de la caridad cristiana. Debemos comprometernos. Y yo quiero soñar con ustedes en eso. La democracia cristiana ha dado líderes espectaculares y algunos gobernantes, pero maravillosos, en un sinnúmero de países. Tengo en la memoria el caso de Angela Merkel, que ha gobernado 16 años Alemania. Ella es luterana, pero es creyente. Digo, para el caso, es nuestra misma hermana nuestra, ¿verdad? Los hermanos esperados, no separados. Entonces, pues es la misma doctrina, la doctrina social de la Iglesia, es la doctrina del Evangelio. Y esto es lo que promovía ella y el milagro que fue Alemania. O sea, ya cansada de gobernar 16 años, digo, por favor, necesito irme a la casa y vivir un poquito para mí, porque la verdad que dio mucho, muchísimo. Pensamos en Eduardo Frei Montalva, que fue presidente desde el 64 hasta el 70 en Chile, antes de que viniera Salvador Allende. Y después de Salvador Allende, cuando viene Pinochet, viene Patricio Aylwin, que también era de la democracia cristiana, y después el hijo de Eduardo Frei Montalva, que es Eduardo Frei Ruiz Tagle. Tuve el gusto de conocerlos y verdaderamente fue un honor. Yo quiero decirles a ustedes, ya para terminar, hermanos, y para quedar a disposición de sus preguntas y comentarios, ¿no es acaso este el mejor momento para soñar en un México posible, en un México de bienestar, en un México de paz, en un México de valores cristianos? O sea, ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es recuperar lo que se nos ha quitado en este sexenio. O sea, apostarle a la única persona que puede, y no porque sea la persona, o sea, definitivamente alrededor de ella hay la conciencia, la energía, el movimiento. O sea, y para mí la mano de Dios, porque surgió de la nada. Hay quienes veían en la figura de otro precandidato la mano de Dios, y pues mira, si hubiera sido la mano de Dios, si hubiera sido la voluntad de Dios, hoy sería candidato, y no es. Dios se manifiesta con claridad. Entonces, no trates de esgrimir a Dios y la voluntad de Dios para hacer lo que en el fondo tú quieres hacer, porque estás convencido, porque te convencieron, porque te fanatizaron. Yo creo que es muy importante pensar en este México de oportunidades y trabajar para él. Y el trabajo es desde hoy. No esperes al 2 de junio para ir a votar.
Ve cuántas personas vas a llevar a votar el 2 de junio, porque tenemos que garantizar este triunfo. En esto se nos va la libertad, se nos va la vida, se nos va la familia. O sea, los tres grandes valores cristianos, la libertad de los hijos de Dios, la defensa de la vida y de la familia, están en juego este 2 de junio. Pues no tengo nada más que decirles, otra vez agradecido y pendiente de sus preguntas o comentarios. Gracias. Y gracias a Dios otra vez. Pues muchas gracias, maestro Francisco Rico. Creo que estuvo muy, muy interesante la conferencia y sobre todo el despertar esa conciencia de que a mí me llama mucho la atención que ahorita estamos a menos de 90 días de que pase todo esto que acabas de comentar. A veces no nos damos cuenta que los días se van pasando y no nos damos cuenta. Creo que eso es algo bien importante. A veces escuchamos gente que dice, es que pues a mí no me interesa la política. Bueno, no te interesa la política porque no te han secuestrado ningún familiar, porque no se te ha enfermado ningún hijo con cáncer, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que también ser empáticos con toda esa gente que está sufriendo todos estos embates de esta cuarta transformación. Entonces, yo creo que sí es muy importante y nos gustó mucho tu exposición, te felicitamos. Y bueno, pues dejamos el micrófono para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, así es. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede abrir su Yo, micrófono. ¿Quién eres? Josefina Josefina. Ordóñez, a tus órdenes. Josefina. Josefina. Adelante, Sí. Josefina, te escuchamos. Mira, me encantó esta exposición del maestro porque muy claro. Yo creo que sí tenemos que hacer algo. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer específicamente en estos días que nos quedan aquí en México? Para que mucha gente tome conciencia, sobre todo jóvenes. Yo creo que en los jóvenes a veces hay que llevarlos a que tomen conciencia. Yo he platicado con algunos y unos me dicen, ¿de veras? ¿De veras que vamos al comunismo? Como que no están conscientes de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que como católicos podemos tener una fuerza, una unidad muy grande, pero específicamente, ¿cómo organizarnos? ¿Qué podemos hacer aparte de ser observadores y todo lo que sea, ¿no? Es mi Gracias, pregunta. Josefina. Gracias por Sí. tu pregunta. Pues hay dos cosas que creo que son esenciales, ¿no? Una de ellas es la oración. Definitivamente es importantísimo orar, orar y orar. O sea, todo el tiempo posible pedirle al Señor que termine de hacer el milagro, que ya empezó a hacerlo, ¿eh? Ya empezó a hacerlo. Entonces es nada más pedirle que termine con perfección su obra y sí es fundamental. Y por supuesto, como decía hace un momento, o sea, debemos ser nosotros difusores de esta realidad. O sea, debemos compartir esta realidad con la gente y debemos comprometernos. Es decir, ¿sabes qué? O sea, me voy a sentar y me voy a hacer una lista de las personas con las que voy a hablar. Personas que yo sé que históricamente han sido abstencionistas. A los jóvenes hay 2 o 3 cosas que creo que son fundamentales. O sea, si quieres conservar lo que hasta hoy tuviste, de veras, o sea, nada más hazme el favor, ven y vota. Nada más, o sea, lo que te estoy pidiendo es 1 hora de tu vida para garantizar el resto de tu vida. ¿Por qué es eso? En la práctica es solamente eso. Te estoy pidiendo 1 hora de tu vida para garantizar que tu vida siga en el mismo cauce. ¿Quién no lo va a hacer? Se necesitaría ser muy necio para decir, yo no le voy a dar 1 hora de mi vida al ir a la casilla electoral, porque pues no me interesa la política y todo. Mira, o sea, si no crees, es como la gente que se niega a creer. Al final de cuentas, yo después de tener a veces pláticas infructuosas sobre el tema de pues la catequesis o la evangelización, porque la gente está cerrada y de plano no, pues le digo, mira, si existe o no existe,
O sea, tú no me puedes ni demostrar ni jurar. Ahora, si existe y te portaste bien, ya la hiciste. Si no existe y te portaste bien, no pasa nada. Hasta un buen recuerdo vas a dejar en quienes te rodean. Entonces, si tú no crees que este sea el socialismo y que va a ir a dejarte con... No sé si han visto, bueno, compartí una noticia recién en redes sociales, en X, y les pido por favor a todos, síganme y ayúdenme a promover, porque ahora voy a intensificar la producción de mensajes sobre esto. Pero es la noticia que decía que en marzo, ya desde el 1 de marzo, en Cuba solamente pueden tomar leche los menores de 14 años, las madres que están dando el lactar y las embarazadas. Nadie más, porque no hay. Supuestamente porque no les llegó la provisión, nada, no hay leche en Cuba. Entonces, entre peras y flautas, tú ves a López Obrador, amigo de Maduro, amigo de Díaz-Canel, amigo de Petro y de Ortega. ¿Hacia dónde crees que está llevando México? Pues así de claro, o sea, no puede llevarlo hacia otro lugar porque está siguiendo las mismas recetas que siguieron ellos. Y ellos hoy reciben una ración de huevo, una ración de arroz y hasta el 1 de marzo recibían una ración de leche. Ahora ya no reciben leche a menos que sean menores de 14. La noticia está ahí. Entonces, ante la duda, ¿sabes qué? Vacúnate en salud, ve y vota y listo. Sí, No pasa muy bien. nada. Gracias, muy Gracias bien. a ti, Josefina. Que Dios te bendiga. Gracias. Sí, adelante, María Eugenia, si gustas abrir tu micro, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la conferencia de esta noche. Desafortunadamente no sirve mi cámara, así que va a ser solamente audio. Yo viví en Cuba, y yo sé de lo que están hablando. Dejé muchos amigos ahí. Y lo que les puedo decir es que hoy, después de 60 y pico de años de revolución, hay una crisis alimentaria generalizada. La gente no tiene qué comer, lo más básico. Yo tengo amigos de todos los estratos sociales, tengo un amigo que tiene 80 años, que es diputado, y él fue el que me dijo, estamos viviendo una crisis alimentaria. Quiere decir que si las élites el día de hoy en Cuba están sufriendo de una crisis alimentaria, no quiero ni pensar qué es lo que estará sufriendo el campo y la gente que está en las barriadas más pobres de Cuba. Yo quiero agradecer infinitamente a la iglesia esta iniciativa. Yo soy de las que está regresando a la iglesia y estoy verdaderamente emocionada por lo que estoy viendo. Me siento motivada, me siento entusiasmada. Me fascina cuando los hermanos hablan con la pasión con la que hoy oí hablar al conferencista, con la pasión, la convicción de que tenemos que hacer algo. Yo les recomiendo, bueno, si me permiten, yo como ciudadana, yo tengo un grupo, yo soy responsable de la campaña distrital del distrito número 1 de Campeche para Xóchitl Gálvez. En cada lugar de este país hay grupos de Xochilovers, hay grupos de apoyo a Xóchitl, súmense, hay colmenas, hay muchas maneras de llamar. Lo que no podemos perder es el tiempo de acercarnos hacia el voto. Se habla mucho del voto de la mujer, pero el voto está también de los jóvenes, pero está en las mujeres. Las mujeres podemos definir la votación. Tenemos que irnos a los indecisos, a esos que deciden en último momento qué es lo que van a hacer. Yo les recomiendo que lleguen desde el amor, no desde el odio, que se acerquen a la gente y la convenzan desde el amor y desde la convicción por un México mejor que el que hoy tenemos, por los contrapesos. Y si así no se convencen, no pierdan tiempo, sigan con el siguiente, de uno en uno, de dos en dos, todo suma. A la hora de votar van a aparecer los 3 partidos con el nombre de Xóchitl.
Si se vota en los 3 partidos, se divide el voto y le toca 1/3 a cada uno. Hay que votar por el que ustedes gusten, por el PRD, por el PRI o por el PAN, pero hay que votar. Entonces, pues yo infinitamente agradecida de esta oportunidad. Yo me acerqué porque yo veo esta lucha más allá de la batalla del 2 de junio. Tenemos que recuperar y tenemos que tomar el toro por los cuernos nosotros los ciudadanos. Tenemos que construir ciudadanía y tenemos que construir gobernanza. Sin ninguna de esas cosas no vamos a tener un mejor país. Si no hacemos ciudadanía, vamos a seguir pensando en el gobierno como nuestro benefactor y no como nuestro empleado, no como nuestro administrador de los impuestos y del trabajo que todos los días las gentes que trabajan toda la noche, los que se levantan a las 5 de la mañana, están construyendo en este país. Tenemos que ir por ellos, tenemos que convencerlos y tenemos que ir a votar y tenemos que encomendarnos a Dios antes, desde la mañana, dar gracias a Dios que nos ha puesto una luz en nuestra cabeza y en nuestro corazón para seguir adelante. Y no tienen ustedes idea lo que yo he pasado trabajando con políticos que no me entienden ni los entiendo y a veces tengo ganas de tirar la toalla, pero aquí estoy porque todas las mañanas lo primero que hago es encomendarme a Dios y encomendar la lucha a sus manos, a su corazón y a su iluminación y su luz. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón, de verdad, esta conferencia, de verdad que me motiva, me hace seguir adelante y Dios los bendiga cada minuto y cada segundo de sus días e ilumine su camino. Muchas gracias, maestro, por esta conferencia. Amén. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. José Enrique. Adelante, José Enrique. Gracias, buenas noches. Yo llegué un poquito tarde, como 20, 30 minutos tarde, pero estuve viendo ahí en los comentarios el voto útil. Tú lo mencionabas, Francisco, el voto útil. En las redes sociales está circulando el video de López Dóriga, donde pone ahí el ejemplo de los palillos y dice esto para acá, y es el comentario que acaba de hacer María Eugenia, ¿no? Si votas determinadas partes, pues se divide y todo eso, ¿no? Sin embargo, el video va relacionado a Xóchitl propiamente, pero no nada más es Xóchitl la que se está contendiendo aquí, ¿no? Hay muchísimo más, ¿no? O sea, en lo que estamos hablando, ¿no? Diputados, senadores, etcétera, etcétera. Primer pregunta, ¿aplica la misma fórmula que se está diciendo en ese video para en el caso de las demás votaciones? Ese sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es, y yo creo que ya medio conozco la respuesta, es ¿qué tan factible o qué tan válido es hacer esta labor que se está haciendo aquí en los grupos de parroquia? Porque tú ya lo mencionaste ahorita, ¿no? Muchas veces estamos muy metidos en nuestra religiosidad y la política no encaja en ese espacio, ¿no? Y entonces muchas veces se nos hace difícil abordar el tema o se nos hace fuera de lugar hablar de política dentro de los grupos parroquiales, los grupos de religión. Y un ejemplo, ¿no? Yo soy maestro en el Instituto Bíblico y estamos viendo precisamente ahorita el libro de Macabeos y cómo es que estos hermanos se lanzan en contra del gobierno que estaba en ese momento. Y una de las alumnas tocó el punto y dijo, es que estamos viviendo lo de Macabeos ahorita. Estamos luchando contra el gobierno. Y ya después de entrar en el tema, una de las alumnas dijo, pues maestro, así como usted lo está planteando, pues veo que no hay esperanza, ¿sí? Porque es muy arrollador lo que se está viendo y la ciudadanía no está en actitud pensante, no está en actitud activa, no está en actitud abierta. Entonces eso significa que no hay esperanza.
Y pues la respuesta fue, si Macabeos tuvo un buen fin y nos está llegando una verdadera religión y un verdadero amor de Dios ahorita, pues creo que estamos volviendo a vivir otra vez ese episodio dentro de la iglesia y creo que el final está escrito. Podemos ganarlo a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, yo creo que la respuesta es sí, ¿no? O sea, a la segunda pregunta, ¿no? El trabajar dentro de nuestro, porque tú ya lo mencionaste ahorita, ¿no? El lugar donde podamos actuar es un lugar, pues factible para esto, ¿no? Y retomaría otra vez la primera pregunta. ¿Cómo votar a fin de cuentas? No tanto en Xóchitl, sino en las demás opciones, diputados, senadores, locales, etcétera, etcétera. ¿Aplica la misma fórmula o es fórmula diferente? Gracias. Bien. Cuando nosotros estamos elegimos para cargos ejecutivos o para legislativos. Digo, aún dentro del poder municipal, tenemos a los concejales, ¿verdad? Y tenemos al presidente municipal, al intendente. Entonces, para los cargos ejecutivos, llámese presidente, gobernador, presidente municipal, etcétera, votas a la persona por un partido. No la votas 3 veces, la votas una sola vez. Y para los cargos legislativos, pues votas a un solo partido. No votes a 2 ni a 3, porque ahí ese voto se va a dividir. Entonces, siempre ve de votar uno para cada instancia en la que tengas que votar y no votar a los 3, porque sí, efectivamente, se entiende que se van a dividir los votos en tercios. Muy bien. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Por ahí hay una persona, Jesús Gastalum, que quería hacer una pregunta, pero no sé si estará ahorita o si, porque lo escribió en el chat. No sé si está no. Jesús y que abra su micrófono. Y si no, no sé si alguien más quiera. María Edelín. María Edelín, adelante. Sí, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Sí, abre tu micrófono, Mari. Ahí está. Lista. Le quiero preguntar al maestro cómo hacer para que pues muchísimos católicos que yo veo, porque estoy en diferentes chats, que siguen con esa insistencia de de votar en el recuadro de independiente o no registrado a Eduardo Verástegui, ¿sí? Porque para ellos, pues, Xóchitl es abortista y pues todo lo que ella plantea, pues, no va de acuerdo a nuestra religión, ¿no? Y luego hasta muchos he escuchado, bueno, primero me voy a confesar pidiéndole perdón a Dios, pero pues yo no voy a votar por Xóchitl. Y da tristeza que no tengan, perdón, una mente un poquito más abierta, ¿no? Y puedan ellos, pues, ver que si realmente dan un voto a Verástegui, pues es un voto perdido, ¿no? Ahora, digo yo, ¿de qué manera es tan cierto que Xóchitl es pro aborto y todo eso? Tal vez alguna vez ella lo dijo, ¿no? Pero bueno, digo, ya dio constancia de que ella, pues el hecho de ir a Roma, ir a visitar el Papa, pues de alguna manera, y bueno, y lo ha dicho, ella es católica, pero bueno, ¿qué podrá hacer en esos casos? Gracias. Mira, y no solamente que ha ido a ver al Papa, sino que tú ves su lema de campaña es vida, verdad y libertad. O sea, estos son 3 valores fundamentalmente cristianos. Y ella es defensora de la vida. En el momento en que la primera vez que le preguntaron a ella qué opinaba del aborto, ella dio una respuesta que a mí me dejó pensando y realmente me convenció. ¿Cuál es la postura de ella? Ella dice, yo pienso que si una mujer no se siente preparada, ha cometido un error, etcétera, etcétera, y por algún motivo en su fuero íntimo ella decide no tener al bebé, encima de toda la problemática que carga,
no se la puede penalizar y mandarla a la cárcel por la decisión que tomó. Dice, yo creo que es necesario mucha política preventiva de formación y que el Estado apoye igualmente a la persona que decide por la maternidad y que tiene el miedo de no saber con qué recursos va a contar. Entonces, eso te muestra a ti claramente que Xochitl no es que sea una proabortista. O sea, ella está diciendo que votó por la no penalización de la mujer que tomó esa decisión. Y ese fue su criterio moral para tomar esa decisión a la hora de votar. No por eso tú puedes decir es abortista, o sea, primer término. Pero luego volvemos a esto otro. O sea, cuando tú sabes cuál es la realidad que se está viviendo en México, cuando tú entiendes que es o blanco o negro, y tú no vas hacia el blanco, indirectamente estás yendo hacia el negro. O sea, el hacer el bien no solamente implica hacer algo efectivamente bueno, sino también hacer algo que evite lo efectivamente malo. Y si tú no vas a votar o vas a votar en blanco o nulificas tu voto, tú estás favoreciendo que suceda algo efectivamente malo. Entonces, bajo el fariseísmo de que no me voy a condenar yo porque no voy a votar a un abortista, prefiero que gobierne el país el mismísimo demonio y lleve a todo el país al infierno, pero yo no me voy a condenar. O sea, son esas posturas de falacia, de egocentrismo, de egolatría en el fondo. En el fondo es esto. Muchas de estas personas que sostienen esta idea no quieren dar el brazo a torcer porque, pues, ¿cómo se vería que después de haber luchado contra viento y marea y pintado de todos lados lo que van a hacer, revisaran su punto de vista? Pero la situación es clara, eso es una decisión moral, no solamente es una cuestión de ética, es una decisión moral. ¿Vas a permitir que tu país sea gobernado por el comunismo o no? No hay más, no es otra cosa. Y si Xochitl no te termina de gustar y todo eso, bueno, o sea, te tapas la nariz y te tomas el jarabe. O sea, porque no puede ser la monedita de oro y la que le caiga bien a todo el mundo. A mí personalmente me gusta. Yo personalmente la veo auténtica y de muy buenas intenciones. Yo estoy convencido, pero no puedo esperar que todos estén convencidos. Por eso hablo del voto útil. Votar por Xochitl hoy es evitar que el comunismo se termine de instaurar en la República de México, que ya no es república hoy porque no hay una división correcta de poderes. Espero haberte ayudado con la respuesta. Gracias. Claro que sí, maestro, gracias. Gracias. Por ahí está Patricia. Si gustas abrir tu micrófono, Pati. Sí, cómo no. Buenas noches, soy Patricia desde Puebla y quiero hacer el comentario que creo que suma a los ya hechos. En primer lugar, bueno, yo he sido activista desde siempre porque yo he querido decidir el futuro de mi ciudad o de mi país. Y ahorita, por supuesto que coincido con que Xochitl es la única opción que va a permitir seguir que tengamos una república. Entonces, pues lo que hay que hacer es invitar a que nos convirtamos todos en activistas informados. Y ahora, aún las personas grandes como yo, creo que ya todos sabemos manejar el WhatsApp. Hay varios chats, los Xochitl Lovers, comunidad Xochitl, etcétera, 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 a través de los cuales podremos, en primer lugar, si tenemos dudas, allí hay tanta información. Claro, habrá que quitar, en mi opinión, aquellas que son francamente ofensivas, porque no queremos buscar ese camino de ofensa o a lo mejor de mentira. Pero hay mucha información con la que podemos, al difundir, convencer y que tenemos que apurarnos de ya. Como se ha dicho, tenemos solo menos de 3 meses. Así que tenemos que hacer nuestra listita de a quién voy a mandar esto, a quién voy a mandar lo otro, y me parece que esa podría ser realmente la esperanza para no perder a nuestro México. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Y lo mismo, ¿a quién voy a ir a hablar, no? No nos quedemos solamente con el mandar mensajes, sino también ir y hablar personalmente.
Hazte una lista. Yo estoy seguro de que 10, 15, 20 personas de acá a 3 meses puedes ir y ver y hablar y tratar de ayudar a convencer. Ponte en oración, reza antes para que el Espíritu Santo te ilumine, para que prepare ese corazón, esa mente, para que el Señor te dé las palabras y órale, para adelante, con fe y fuerza y de la mano de Jesús y de María. Pero seguro que lo hacemos, ¿eh? Seguro que lo hacemos. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Eugenia, ¿querías comentar algo más? No, ¿verdad? Se te quedó ahí la palomita, la manita conectada, exactamente. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, Está pues, Gloria Meléndez levantando la mano. a Gloria. Ok, adelante, Gloria. Perdón, no te vi. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gloria, también de Puebla y amiga de Patti. A mí lo que realmente me preocupa es que yo estoy en muchos grupos de católicos, de pastoral penitenciaria y de otros grupos católicos. Cómo hay gente tan recalcitrante que definitivamente son adoradores de López. Da una pena, da tristeza, pero además ellos igualmente te quieren informar. Yo he tenido la curiosidad de ver qué tanto dicen y es exactamente manejado todo esto a base de pura mentira, 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 como las que dice el presidente cada mañana. Y esta gente está pensando que es cierto lo que dice este señor, porque no tienen, yo me supongo que ellos sí no ven otro tipo de videos, porque a mí, aunque se me haga trizas el estómago de oírlo, lo escucho precisamente para saber de qué modo está engañando y envolviendo a la gente, porque toda la vida he comentado, para mí López Obrador no solamente es un mal hombre, sino que es un satánico porque pervierte a la gente ofreciéndoles dinero, comprando conciencias, es como Satanás que le endulza a la gente la cartera y mucha gente floja, desafortunadamente floja. Y tengo compañeras y amigas que asisten a los pueblos, que ellos están mirando cómo ese dinero que les dieron a las becas, son niños jovencitos que han estado perdiéndose en la droga y que sí. ahorita están pero terriblemente mal. Yo creo, y es una información de primera mano y es una información veraz porque es completamente confiable. Yo creo que es algo más que podemos decirle a la gente con la cual nosotros estamos interactuando, de irle descubriendo todas las cosas, de todas las que se dicen en los videos de Xochilover y demás, que son muy buenos. Yo también soy Xochilover, de que hay más cosas todavía, de cómo está pervirtiendo a la gente, a la juventud y a todos los demás, quitándole sus sueños, robándole tantas cosas que teníamos esperanzas en la juventud. Son la juventud, la esperanza de nuestro México, y no podemos permitir por ningún motivo que avance esta situación. Y como también en los pueblos la gente es muy necia y no se abre fácil. No sé, alguna estrategia de las pequeñas comunidades de poder trabajar esto, a lo mejor en las parroquias, a lo mejor sí, definitivamente con los sacerdotes que tengan más abertura o los grupos católicos, pero que vaya gente muy bien informada, porque si no va a ser un caos. Si no va a ser un caos, y definitivamente yo creo que México tiene mucho, mucho, mucho que perder, todo que perder, si equivocamos el camino todos. Y otra cosa, yo he visto que hay demasiados partidos políticos que se van rifando los curules entre ellos, se van cambiando de un partido a otro, cuando ya no los aceptan en uno, se van a otro. Y eso es dinero que sale de nuestros impuestos, que debieran de reducirse definitivamente tanto partido político. Dejar, no sé, 3 partidos y que con esos 3 partidos ahí se puede manejar, creo que mejor los conceptos y las propuestas de los partidos, porque son demasiados partidos. Como partidos, gente buena, no la dejaron participar, y como gente mala que
como el Verde Ecologista, por ejemplo, lanza una invitación a favor que del medio ambiente y están permitiendo y avalando que se maten tantos árboles en el sureste. Entonces, definitivamente son completamente incongruentes todas esas cosas y esos partidos que debieran desaparecer definitivamente de las boletas para votar por ellos. Esa es mi pobre opinión. Gracias, muchísimas gracias. Es justamente lo que decíamos. Yo ahí veo la estelaridad de este momento, ¿no? O sea, precisamente en que el ciudadano está abriendo los ojos para ver muchas cosas. Esta situación de que una persona que no viene de una tradición de partido político y todo eso esté aspirando a la primera magistratura, yo creo que son vientos de cambio y son positivos y tenemos que verlo así, ¿no? Y definitivamente es mucho lo que hay que hacer. En la medida en que nosotros nos comprometamos, hay dos frases que por allí escuché que me parecen muy importantes, vienen a colación con esto, ¿no? Una de ellas decía, la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Y esto es algo de lo que hay que ser conscientes. O sea, si nosotros vemos la crisis moral que se vive en los partidos, esto el ir saltando de un partido a otro, por ejemplo, a ver dónde tengo espacio, dónde tengo la posibilidad. Y eso de que los partidos no se democraticen, sino que estén cerrados para ir ellos eligiendo a dedo quiénes van y toda la cuestión del dinero. Todo eso nos tiene que mover a movilizarnos más, a participar más. Porque en la medida en que nosotros participemos más, pues se les acaba el jueguito a muchos que han hecho de esto un modus vivendi, ¿no? Y verdaderamente se trabaja por vocación de servicio y por la búsqueda del bien común, que es para lo que debemos hacer política. Yo tengo mucha esperanza, por eso les decía, y espero, de verdad, espero en Dios que todos podamos, es tan sencillo como que me gustó la conferencia de hoy, vamos a repostearla, voy a sacarla yo igual de Facebook en mi página personal y voy a mandar a 3 o 4 personas o 5 o 10, oye, sí, son 2 largas horas, sí, pero ¿sabes qué? Pues por allí vete los primeros 15 minutos o vete esto o vete el otro, o ve escuchándolo, gracias a Dios en las redes sociales hoy, pues la mayoría de las compañías telefónicas te dejan el Facebook gratuito, no te consumen datos. Entonces, mientras vayas en el coche de un lado a otro, mientras estés haciendo la comida o lo que sea, escúchalo y a ver qué sacas de bueno, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros empecemos igualmente a seguir en las redes sociales a las personas que por allí pues están produciendo mensajes que son importantes para abrirnos los ojos, para motivarnos y para hacer lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Muchas gracias, maestro. Excelente, excelente. Esta noche le damos las gracias. Le pedimos a Dios nuestro Señor que lo bendiga, al igual que a su familia. Y pues gracias por este tiempo que le dedicó al Consejo Nacional de Laicos. Igualmente a todos ustedes, gracias por este tiempo. Y bueno, primeramente Dios, los esperamos dentro de 2 semanas aquí con la próxima conferencia. Para que lo sigan promoviendo y que puedan participar más personas. Muchas gracias a todos y que pasen buenas Mario, noches. Rosario, yo les agradezco de corazón, pues agradezco en primer lugar a Dios y también quiero agradecer a Víctor Chávez y a Jorge Ortega, que de alguna manera ellos facilitaron también que se dieran estas cosas, así que mi agradecimiento y unidos en la oración por un México mejor y también en la acción, oración.